que eres tú el que tiene que hablar. Si yo pongo de mi parte, seguro que algo va a salir mal. Pero si es el Espíritu Santo hablando, yo sé que Él va a hablar a tu vida. Porque Él nos conoce. Hasta lo íntimo de nuestro corazón, dice la palabra. Amén. Y no quiero, si usted toma nota, tome nota, porque yo no quiero el pasaje, el versículo que el Señor me dio cuando venía hacia este lugar, se lo voy a decir al final. Aleluya. La Biblia dice, en Daniel capítulo 6, dice Daniel que era tan tomado de Dios, que dice la palabra que él propuso en su corazón no contaminarse. Y muchas veces vemos a Daniel, lo que nos hemos metido un poquito más en la palabra de Dios, lo vemos a Daniel y vamos leyendo los capítulos de Daniel y es como si siempre viéramos al jovencito que nos habla el capítulo 1. Como si siempre viéramos a ese príncipe que fue llevado prisionero a Babilonia y que tenía alrededor de 15, 17 años, pero la palabra de Dios dice que él estuvo en 3 reinados. Y los que han estudiado la Biblia más profundamente dicen que murió de cerca o más de 90 años. Él, dice la palabra, propuso en su corazón no contaminarse. Y toda su vida yo siempre digo, no fue solamente una decisión, fue una determinación que él tomó. Y en el capítulo 6 nos habla donde Daniel, hay 120 sátrapas que se levantan en contra de Daniel y lo envuelven al rey para que firme un edicto que el que no adorara la estatua de oro que habían hecho del rey fuera echado al foso de los leones. Y la Biblia dice que cuando Daniel se entera de esa situación, ¿qué es lo que Daniel hace? Dice que él, igual que siempre, abría sus ventanas en la mañana, al mediodía y en la noche, y él oraba a Dios. Y eso era lo que usaron estos sátrapas para hacer que Daniel fuera echado al foso de los leones. Entonces los sátrapas fueron delante del rey y le dijeron, ese Daniel, ese que tú tanto amas, dice, no adora tu estatua. Entonces dice la palabra que el rey estuvo toda la noche. Dice que él amaba a Daniel y estuvo toda la noche viendo cómo hacía para librarlo del foso de los leones. Pero dice la palabra, había un edicto de Media y de Persia que no podía ser abrogado. No se podía cambiar. El rey lo había firmado y era una ley y el mismo rey no la podía cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Dice que aunque estuvo toda la noche viendo a ver qué podía hacer para librar a Daniel, no lo pudo librar. Y sabemos cómo sigue. Es echado al foso de los leones, Dios lo sana, manda un ángel, dice la palabra, para que cierre la boca de los leones. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Este Daniel, dice la palabra que al final, ¿cómo termina ese pasaje? Termina hasta el mismo rey adorando al Dios de Israel. ¿Por qué? Porque lo había salvado, que era el único Dios verdadero que podía salvar a alguien. Y la palabra de Dios dice, si usted lo anota o lo busca en el Salmo 119, versículo 89, dice la palabra que Dios es fiel de generación en generación y que su palabra está escrita en los cielos. Esto que nosotros tenemos aquí es una copia con muchas traducciones y algunas mal, otras bien. ¿Cuántas veces tenemos lío con las traducciones o no, pastora? Apóstol. Amén.
Entonces decimos, no, porque en aquella traducción dice y en esta traducción dice, pero la verdadera, la palabra de Dios está escrita en los cielos y dice la palabra que Él es fiel de generación en generación. ¿Por qué les digo esto? Porque esa palabra Dios la ha escrito y Dios dice la palabra no cambia. Y que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y lo que Él ha escrito no lo va a cambiar por más que nosotros hagamos lo que hagamos. Amén. Eso está aquí, eso está acá. Y si nosotros queremos cambiar la palabra, dice, si le quitamos una coma o un tilde, dice que Él va a quitar nuestro nombre del libro de la vida. Y si le agregamos, Él dice que va a agregar las plagas de Egipto a nuestras vidas. Amén. ¿A dónde los quiero llevar? La palabra de Dios dice en Génesis, por ahí por el capítulo 36, habla de un tal José. ¿Cuántos han escuchado hablar de José? Amén. Dice la palabra que él tuvo un sueño, sus hermanos le tuvieron envidia, lo quisieron matar, luego lo vendieron como esclavo, fue a la casa de Potifar, y Potifar vio, dice la palabra, que Dios estaba con él, y que todo lo que hacía en sus manos prosperaba. Entonces, ¿qué hizo? Lo dejó a cargo de su casa. Pero se le levantó el enemigo, se le levantó la esposa de Potifar que se quería acostar con él. Entonces termina siendo llevado a la cárcel. Aunque él escapó, dijeron, la esposa de Potifar tenía más poder que José. Entonces terminó en la cárcel. Conocemos el pasaje, conocemos la palabra. Dice que José le hizo el discernimiento de un sueño a un panadero que había en la cárcel y le dijo, en 3 días, terminá. Y en 3 días lo pasaron a... Y el copero del rey también tuvo un sueño y Daniel le hizo el discernimiento de ese sueño y le dijo que iba a estar de vuelta al lado del rey, que iba a salir de la cárcel y que iba a ser restituido en el lugar que él tenía, que era de copero del rey, que era un lugar muy importante. Entonces Daniel le dice al copero del rey, le dice que lo tuviera en cuenta cuando estuviera con el rey, con Faraón. Y bueno, así como nosotros muchas veces esperamos del hombre y el hombre falla, ese copero estuvo 2 años, dice la palabra, para acordarse de ese Daniel, amigo de él que tenía en la cárcel. Entonces dice que el rey tuvo un sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, ¿cuánto sabe? Del trigo. Y entonces resulta que ahí el copero se acordó de José. Entonces, ¿qué hace? Le dice a Faraón, Faraón lo manda a llamar, hace el discernimiento de ese sueño. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que siguió? Que Faraón lo pone como gobernador de Egipto, como que el único, después de Faraón, el único que gobernaba todo Egipto era José, y el único que estaba sobre él era Faraón. Amén. ¿Y qué es lo que hace Faraón? Hay un detalle ahí. Faraón lo lleva, hace dar vueltas por el pueblo, y en ese dar vueltas hace una ceremonia y le entrega su anillo. Amén. ¿Ustedes saben lo que significa ese anillo? Ese anillo era la firma del rey. Hablábamos del edicto que había firmado el rey que le hicieron firmar en contra de Daniel. Bueno, ese edicto estaba sellado, estaba firmado, dice, confirmado. O sea, estaba el sello del rey puesto en ese lugar. Y Faraón le da a Daniel, le da ese anillo, que era el poder de Egipto. Todo lo que él dijera, todo lo que él decretara, toda ley que él hiciera y que tenía ese sello del rey, no se podía cambiar. Amén.
Gloria a Dios. A ver, yo los voy a pasear por la Biblia. ¿Cuántos han leído el libro de Esther? Dice la palabra que Esther era una de las que estaba para ser reina y era judía. Entonces, en un momento había un hombre llamado Amán que estaba en contra de los judíos. Entonces, así como esos 120 sátrapas que hablaron al rey para confabularse en contra de Daniel, Amán se confabula contra los judíos. ¿Y sabe lo que hace? Le dice al rey que tenía que firmar una ley para matar a todos los judíos. No fue Hitler el primero que quiso matar a todos los judíos, les aclaro. Amén. Entonces, ¿qué hace el rey? El rey está de acuerdo, entonces dice que saca su anillo y se lo da a Amán. Y le da el poder, le da la autoridad. Y Amán saca un decreto que dice que en tal fecha iban a matar a todos los judíos. Amén. ¿Me va siguiendo? ¿O lo estoy aburriendo? Ya viene lo bueno, dígale al que tiene al lado. Pero quiero que entienda esto primero. Amén. Entonces dice que agarra a este Amán, saca ese edicto sellado por el rey. Entonces el Mardoqueo, un tío de Esther, se entera de la confabulación que había en contra de los judíos. Entonces le manda a avisar a Esther. Y en ese momento, aunque ella estaba postulada para ser la reina, ella no podía entrar en la presencia del rey. Entonces, ¿qué dice? Le dice a Mardoqueo que ponga al pueblo a orar y ayunar por 3 días. Entonces, pasados esos 3 días, dice que ella va y se presenta delante del rey. Y no era ir y presentarse delante del rey, era que si el rey bajaba el báculo, la mataban. Y si él lo levantaba, ella podía entrar. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Esther va delante del rey, el rey la recibe, y viene otro pasaje ahí donde Esther los invita a cenar a Amán y al rey, y ahí delante de ellos ella busca la forma y le hace saber al rey lo que Amán había hecho con ese anillo que el rey le había dado. Entonces dice la palabra que el rey quiere cambiar la situación porque se lo pedía Esther y Amán termina ahorcado. Pero ¿cuál era el problema? Que el rey no podía cambiar lo que ya había firmado. Ya estaba, aunque no lo había hecho el rey, estaba ese sello puesto que tenía la validez del rey. Amén. Entonces no se podía cambiar. Entonces el rey lo que hace es sacar otro decreto para avisar a los judíos y que los judíos se pudieran defender. Amén. Pero eso que había firmado Amán con el anillo del rey no se podía cambiar. Vamos a otro pasaje, vamos al Nuevo Testamento. El Señor nos habla allí donde estaba el hijo pródigo. ¿Cuántos conocen ese pasaje? El hijo pródigo se va, se lleva la parte de sus bienes, termina queriendo, después que se gastó toda la plata, termina queriendo comer lo que comían los cerdos, dice la palabra, y no se lo daba. Entonces decide volver a la casa de su padre. Su padre lo esperaba y fue, dice, lo abrazó. Entonces cuando lo abrazó dijo, traigan vestido nuevo, sabemos lo que significa, es lo que Dios nos da, esas vestiduras nuevas, blancas, resplandecientes, que cambian nuestra vida. Traigan calzado, dice, porque en esa época los esclavos no usaban calzado, entonces como nosotros dejamos de ser esclavos cuando llegamos al Señor, Él dice, traigan calzado. ¿Y qué más dice? Traigan anillo y pónganle. ¿Qué significa ese anillo?
significa autoridad. Significa la autoridad que el hombre perdió luego de Adán y Eva pecar. Lo primero que perdieron fue el poder y la autoridad, porque Dios le había dicho que tenían que sojuzgar y enseñorear la tierra. Amén. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Ahora quiero que habla su Biblia en el libro de Ageo. Libro del profeta Ageo, capítulo 2. Versículo 23. Si lo tiene, diga amén. Dice la palabra de Dios: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Anótelo, márquelo, subráyelo, porque la palabra dice que Dios te ha puesto, que Él te ha elegido, te ha escogido. ¿A cuántos ha escogido Dios aquí? Levante su mano, hermano. Porque si estás en este lugar, es porque Dios te ha escogido, es porque Dios te ha traído, porque Él te ha puesto, dice la palabra, como anillo de sellar. ¿Y sabe lo que significa eso? Que lo que usted diga, por eso muchas veces tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Los padres, hoy es el Día del Padre, aleluya, levanten la mano los padres. Los bendigo en el nombre de Jesús. Los padres somos sacerdotes de hogar. Y lo que usted diga, lo que usted decrete sobre su familia, sobre sus hijos, está sellado con la palabra de Dios. Porque usted es anillo de sellar, porque Dios te ha escogido. A partir de hoy, sepa que usted es anillo en la mano de Dios. Es el poder de Dios en la tierra. Dios te ha dado esa autoridad para que comiences a decretar sobre tu familia, para que comiences a decretar sobre su trabajo, para que comiences a decretar sobre tu economía. Amén. Desde hoy en adelante usted, nosotros como sacerdotes, las mujeres como idóneas del hogar, empiecen a decretar. Yo decreto que mi matrimonio se va a salvar. Yo decreto que mi familia va a estar unida. Y lo sello con el anillo de sellar, porque Dios me ha puesto como anillo de sellar. Él te ha puesto como anillo de sellar. Y lo que vos selles, nadie lo va a poder cambiar. Porque es un decreto, es una ley, es Dios que te ha dado la autoridad para hacerlo, porque Él te ha puesto como anillo de sellar. ¿Tenés problemas en el trabajo o estás sin trabajo? Señor, decí yo hoy, en esta noche, decreto, declaro que vienen nuevos puestos. Declaro que viene trabajo nuevo y mejor en el nombre de Jesús. Yo lo decreto y lo sello porque Dios me ha puesto como anillo de sellar. ¡Aleluya! ¿Tenés problemas con hijos que se han ido de la casa o están en la droga o están en malos pasos? Decretá. En esta noche decís yo, como sacerdote de hogar o como la idónea o como la mujer del hogar, yo decreto en esta noche que ese hijo, que ese esposo, que esa esposa, los voy a ver sentados en este lugar, adorando a Dios en el nombre de Jesús. Y libre, porque yo lo decreto en esta noche y lo sello porque tu palabra dice que yo soy el sello de parte de Dios puesto aquí en la tierra. Amén, amén. Comience a hablar, dice la palabra en Ezequiel 37, que Ezequiel Dios lo lleva
a un valle de huesos secos. ¿Y qué le dice Dios? ¿Quiénes son esos huesos? ¿Sabes, Ezequiel, quiénes son esos huesos? Esos huesos son la casa de Jehová. Esos huesos secos, y secos en gran manera, dice la palabra. ¿Y sabe por qué? Búsquelo, ahí está en Ezequiel 37. Dice, porque ellos dijeron, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. ¿Quién lo dijo? Dios lo dijo. El pueblo lo decretó, el pueblo lo dijo. Dice, nuestros huesos se secaron. ¿Y por qué dijeron eso? Porque habían perdido la esperanza, porque su esperanza estaba muerta. Mi hermano, mi hermana, Dios me ha puesto hoy, me ha traído a este lugar para decirte que tú eres autoridad aquí en este lugar. Tú eres autoridad, Dios te ha puesto como anillo de sellar. Y todo lo que digas sobre tu familia, empezá a hablar bien de tus hijos. Empezá a decir, como dice la palabra, mi descendencia va a ser poderosa en la tierra en el nombre de Jesús. Y yo lo sello porque la palabra lo dice. Y lo que Dios ha dicho y lo que ha sido sellado y confirmado, nadie lo puede cambiar. No hay diablo que lo pueda cambiar. Amén. ¿Estás mal en el trabajo? Había un hermano el otro día que me vino a consultar porque tenía un problema. La empresa, eran 2 empresas y se están fusionando y no sabían cómo iba a quedar. Le digo, mi hermano, le digo, vos tenés que decretar, vos tenés que hablar, vos tenés que decir, Señor, tú me pusiste en esa empresa para bendecir. Si esa empresa no me quiere es porque me vas a llevar a una empresa mejor y que donde yo, porque su empresa no es bendita. Usted es bendito que lleva la bendición a su empresa. Usted es el bendito. Y decir, yo declaro, yo decreto que esa empresa va a prosperar porque yo estoy en ella. Que esa empresa me va a levantar y me va a poner en el lugar que tengo que estar, porque yo soy un hijo de Dios y la palabra dice que soy cabeza y no cola, en el nombre de Jesús. Empiece a hablar con propiedad, apréndase esta palabra de memoria, nunca se la saque de su mente. Amén. Todo lo que digas, dice el Señor, todo lo que digas será hecho. Él nos dio autoridad en la boca, en la lengua, dice, de vida, poder de vida y poder de muerte. Esa es la autoridad que Dios nos ha dado. Pero le aclaro algo, Dios nos puso para bendecir, no para maldecir. Empezá a hablar con propiedad, a empezar a decir, a decretar sobre tu vida, sobre tu familia, sobre la iglesia, sobre tu ministerio. Empezá a declarar. Yo declaro, diga después de mí, vamos, o dígale al que tiene al lado. Yo declaro que a partir de hoy voy a empezar a decretar, porque Dios me ha puesto como anillo de sellar. Y todo lo que yo decrete, Dios lo va a hacer. Y nadie lo va a poder cambiar. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Cuál es tu problema hoy? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuántos han venido a buscar un milagro? Amén. Diga conmigo, hoy declaro y decreto y lo sello que me llevo ese milagro en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres ser sano? Dios dice en la palabra, Dios dice en la palabra que por sus llagas fuimos sanados. Ya fuimos sanados. Está en la palabra, está escrita en los cielos, está confirmado en la tierra y está sellado por ti. Y hoy el Señor hace el milagro. Amén, amén. Diga
Hay personas que vienen y me dicen, ¿cuántos tienen temor? ¿Sabe qué? Hay muchas personas que tienen temor a los brujos, a los hechiceros. Había un hermano que tenía una bruja enfrente de la casa. Y cada vez que salía, parecía que salía y se le encontraba de frente. Y entonces dice, pastor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer? Le digo, mi hermano. La palabra dice que si Dios está con nosotros, no hay nadie que nos pueda hacer frente. Dice, ¿quién contra nosotros? Amén. Y empiece a decretarlo. Y esa bruja, en el nombre de Jesús, o se va del barrio o se convierte a Cristo. Y esa bruja o se convierte o se seca en el nombre de Jesús. Amén, amén. Porque la palabra dice que nadie se puede levantar contra un hijo de Dios. Porque dice la palabra que somos la niña de sus ojos. Quien toca a un siervo de Dios, dice la palabra, toca la niña del ojo de Dios. Y eso tiene que estar en tu boca. Y eso es lo que tenés que decretar. Vas por un lugar, aquí en este lugar, aquí en este barrio, por ahí hay lugares donde tienen temor. ¿Quién tiene temor? Señor, en el nombre de Jesús, yo soy un hijo de Dios y yo decreto que Dios me ha puesto como anillo de sellar. Y a donde yo voy, dice la palabra, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no voy a tener temor porque tú estás conmigo. Porque nunca me vas a dejar y nunca me vas a desamparar. Amén, amén. Decrete, hable, declare, nunca se calle. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. Es que te quedes callado, nunca te quedes callado. Una de las cosas que tenemos los pastores, aleluya o no, pastora, puede decir una palabra, pero cortito, pastor, bueno, cortito. Y dice, empiezan, con esto termino. Y dice la palabra, y vuelven al rato y dicen, con esto termino. Amén, nunca se quede callado. La palabra de Dios es para que nosotros la usemos. Es un decreto, es una ley de Dios. Y lo que Dios dice, cada palabra que sale de la boca de Dios va a cumplir el cometido por el cual ha sido enviada. Amén. Va a cumplir lo que Dios ha dicho que va a hacer, lo va a hacer. Y si Dios hoy te ha dicho que Él te pone, te da la autoridad y te pone como anillo de sellar, créelo, porque vienen cosas nuevas. Vienen cosas nuevas. ¿Cuántos creen en la multiplicación? Dios lo va a hacer. Amén. ¿Sabe qué está buscando Dios? Dice la palabra, busqué a alguien que se pusiera en la brecha. Que se pusiera en la brecha para que orara, para que clamara por la tierra. Pero no lo hallé. Amén. ¿Sabe qué es lo que significa? Que nosotros tenemos que empezar a guerrear, a luchar, a decretar, a decretar. ¿Cuánto hace, pastora, que hicimos algo hace unos años atrás, ¿no? De los decretos, ¿se acuerda? De los 5 días o 3 días de decretos, ¿se acuerda? Amén. Amén. Empiece a orar, empiece a clamar. Empiece a orar. ¿Sabe lo que nos enseñó nuestra apóstol María hace mucho tiempo atrás? Cuando compramos 100 sillas y no éramos más de 40. Empezamos a orar por las sillas. Y empezamos a clamar. Y empezamos a comprar más sillas. Y usted dice, están todos locos. Y empezamos a poner nosotros para comprar una silla más, para que esa silla la ocupe mi hijo, la ocupe mi esposo, mi esposa. Empezamos a decretar que esa silla el Señor la iba a llenar, que el Señor iba a traer a tal familiar, a tal persona en ese lugar. Y hoy nos podemos gloriar y darle la honra y la gloria al Señor, porque no hay culto. Antes, el miércoles porque era miércoles, el viernes porque era viernes, el domingo porque era en la mañana, el otro porque era en la tarde. Siempre teníamos dos reuniones más fuertes.
que era el domingo en la mañana y el viernes en la noche. Bueno, hoy no se pueden diferenciar entre el miércoles, entre el domingo, entre el viernes, todos los días está lleno. Amén. ¿Pero por qué? Porque nosotros nos hemos levantado a guerrear, mis hermanos. Porque ya no es tiempo de estar sentado. Es tiempo de empezar a poner al diablo en el lugar que tiene que estar. ¿Y sabe cuál es el lugar que tiene que estar? Acá. Lo dice la palabra. Dios le dijo a la serpiente, te vas a arrastrar. Y ahí es donde tiene que estar y no se tiene que levantar. Y usted tiene que empezar a decretar, en mi casa, el diablo no va a entrar en el nombre de Jesús. En mi casa, el diablo no va a perturbar. ¿A cuántos se despiertan en la noche? ¿Cuántos tienen problemas que los niños se despiertan en la noche? Aleluya. Empiece a decretar. En mi casa está rodeada por ángeles y yo decreto que el diablo no puede venir a perturbarme el sueño. En el nombre de Jesús. Había una hermana que dice que la hijita de 12 años se despertaba todas las noches a las 3 de la mañana. Y dice que una noche, ahí fue cuando vino a hablar conmigo. Porque dice que se levantó cuando le escuchó a la niña que estaba gritando, se levantó, se acostó con ella, la niña se cayó y después ninguna de las dos podía hablar. Y dice que el marido se levanta para ir al baño, mira para dentro de la pieza, sigue, y ella quería llamarlo para que orara, y no podía llamarlo, no se podía mover. Entonces me dice, pastor, ¿qué tengo que hacer? Le digo, no, mi hermana. Le digo, usted no puede permitir que el diablo te perturbe el sueño. Amén. Le digo, usted tiene que, antes de acostarse, yo siempre lo digo y me voy a babear un poquito, ¿no?, con los nietos. Yo siempre les enseño a mis nietos que antes de dormir ellos vienen y me dicen, viejo, orame. Amén. Hasta la más chiquitita, que tiene 2 años, no tiene 2 años todavía, ella viene, hace así y pone la cabecita acá para que yo le ore. Amén. Amén. Porque ellos han visto la diferencia. Ellos saben qué pasa cuando no hay oración en la noche. Amén. Amén. Empiece a orar por su casa. ¿Cuántos no tienen casa? ¿Cuántos tienen problemas en su casa? Cosas que quieran arreglar o que quieran hacer y no lo pueden hacer. Empiece a decretar, empiece a declarar, empiece a orar. En el nombre de Jesús yo declaro que mi casa se levanta, que tú me das la casa. Yo declaro que ese portón que hay que arreglar, tú me provees para que lo arregle en el nombre de Jesús. Que esa puerta que está fallando, que se queda trabada, en el nombre de Jesús tú me vas a proveer para arreglarla. Que esa pieza que no puedo cambiar los pisos, en el nombre de Jesús yo soy un hijo de Dios, soy próspero, soy bendito y yo declaro que tú vas a bendecir mi casa en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a orar en esta noche. Comience a hablar, mi hermano. No se quede callado. Cuando nos quedamos callados, ¿sabe qué? Es el enemigo que te tiene atado. Empiece a declarar, a decretar. Yo soy el poder de Dios en la tierra, porque tú me has dado el anillo. Yo soy el anillo de sellar, y todo lo que yo haga, todo lo que yo decrete, tú lo vas a confirmar en el nombre de Jesús. Amén. La alabanza, aleluya. Levante sus manos ahí, levante sus manos. Adore al Señor. Empiece a hablar. Yo le he dado el pie. Usted empiece a hablar. Usted conoce su problema. Usted conoce como dice el mundo, usted sabe dónde le ajusta el zapato. Empiece a orar. Empiece a clamar.